Cordial saludo para todos. Mi nombre es Duván Barrera. El día de hoy, junto a mis compañeros David Santiago Barajas y Edwin, nosotros somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy les traemos una breve explicación sobre ética y moral. El objetivo de esta actividad es aclarar algunas dudas que se presentan en nuestra sociedad al momento de diferenciarlas. Bienvenidos. Esta actividad del profesor nos plantea una serie de preguntas donde nosotros como estudiantes debemos darle solución y respuesta a estas preguntas. En primer lugar, como primer punto en la actividad número 1 y el punto número 2, en la primera pregunta, el profesor nos consulta. ¿Alguna vez te ha pasado que no tienes claro para qué sirve la ética? Yo como estudiante le respondo que sí, al comienzo tenía confusión sobre la diferencia entre ética y moral, pero al transcurso de desarrollar esta actividad se me ha facilitado más la solución y así mismo poder tener claro la diferencia entre estos dos conceptos. Entonces, dando respuesta a esta pregunta, la ética nos sirve para la convivencia entre los seres humanos, promoviendo el comportamiento correcto para que las personas puedan convivir en sociedad, permitiéndonos diferenciar lo bueno y lo malo que se presenta en nuestro entorno cotidiano. De esta manera nos permite tomar decisiones éticas que se regulan nuestra vida para actuar correcta y responsablemente, buscando así fomentar acciones en mejora del bien común. Siguiente pregunta. Profesor, ¿alguna vez te has sentido confundido si moral y la ética son la misma cosa? Sí, como lo expliqué al comienzo, antes de iniciar la actividad tenía confusión, pero en el momento puedo afirmar diciendo que la ética y la moral no es la misma cosa, debido a que la moral es el conjunto de normas que regulan el comportamiento de una persona en la sociedad. En pocas palabras, son costumbres. Y la ética es la disciplina que reflexiona desde la teoría sobre la moral, sobre cómo funciona, sus problemas y dilemas. Siguiente pregunta. Profesor, ¿tienes claro la diferencia entre ética y moral? Sí, la ética y la moral se diferencian ya que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de un determinado grupo social. Y la ética es el estudio y reflexión sobre la moral, permitiéndonos diferenciar entre lo bueno y lo malo que se presenta en un grupo social. Siguiente pregunta, profesor. ¿Usted cree que con enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? La verdad no es suficiente porque hay que abordar diferentes aspectos y factores. Pueden existir personas que no apliquen sus principios éticos porque tal vez presenten problemas o presiones económicas, sociales, debido a que esto les dificulte la adaptación a sus principios éticos. Y destacando, es importante aclarar que un curso de ética es un paso muy importante porque nos ayuda a proporcionar las herramientas a entender y cuestionar, buscando así concientizar a la sociedad. Muchas gracias. Tercer punto. A continuación, realizar el diálogo correspondiente entre el profesor y el estudiante, que en este caso sería yo. Primero entonces dice el profesor, ¿podrías explicarme dos sistemas éticos y dar ejemplos de cómo se aplican en la realidad o en una película? Estudiante, claro, profesor. Los dos sistemas éticos que he elegido son el utilitarismo y el formalismo ético del deber. Profesor, excelente elección. ¿Podrías explicar un poco más sobre el utilitarismo? Estudiante, por supuesto. El utilitarismo sostiene que una acción es moralmente correcta, pero solamente si produce la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. Profesor, interesante. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo se aplica este sistema ético en una película? Claro. Un ejemplo de esto
es una película Passengers que fue en el 2016. En esta película son dos pasajeros viajan en hibernación hacia un planeta lejano donde despiertan por un error técnico 90 años antes de llegar a su destino. Se enfrenta a la decisión de despertar a otros pasajeros, lo que puede salvar sus vidas, pero también podría poner en peligro la misión completa. Esta decisión se basa en un principio utilitarista con el fin de maximizar la felicidad para el mayor número de personas. Profesor, muy bien. Ahora, ¿qué puedes decirme sobre el formalismo ético del deber? El formalismo ético del deber, también conocido como deontología, sostiene que el valor moral de una acción se basa solamente en sí misma y no en las consecuencias que ésta pueda conllevar. Profesor, ¿y cómo se aplica este sistema ético en la realidad o en una película? Pues un ejemplo de esto es la película El Origen, que se estrenó en el 2010. En esta película, Don Cobb, un ladrón con una extraña habilidad para pues, entrar en los sueños de la gente y robar los secretos de sus subconscientes, se enfrenta a varios dilemas éticos. A pesar de las consecuencias potencialmente beneficiosas de sus acciones, Cobb se adhiere a su deber normal de no manipular los sueños de las personas para su propio beneficio. Esta decisión se basa en el principio deontológico de que ciertas acciones son intrínsecamente correctas o, en su defecto, incorrectas, independientemente de sus resultados. Excelente trabajo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Michael Edwin Calderón Luna y hoy el tema que les vengo a exponer es el secuestro de personas y ponerlas a trabajar sin sueldo y a la fuerza, ¿sí? De hecho, aquí nos pregunta el profesor, ¿es moralmente aceptado? De hecho, este tema es importantísimo tenerlo muy presente, ¿sí? Ya que un trabajo sin sueldo, sin paga y a la vez a la fuerza, esto absolutamente no es moralmente aceptado. Es una inmoralidad para los derechos humanos, de hecho es una violación grave, ¿sí? Esto se podría considerar una esclavitud en la época moderna que estamos actualmente pasando, ¿sí? Esto lógicamente para lo que es la dignidad humana, ¿sí? Es profundamente inmoral. Entonces, estos principios necesitan su libertad, su justicia, entonces es importante tenerlo presente. Otra pregunta que nos hace el profesor es, ¿alguna vez fue moralmente aceptado? De hecho, en las épocas anteriores, ¿sí? La esclavitud se pronunciaba mucho para los adultos, los niños, de hecho es una violación flagrante de los derechos humanos. Entonces, fundamentalmente tenemos estos principios como éticas y morales, es para poder tener en cuenta que la sociedad civilizada necesita saber más del tema de la esclavitud, ¿sí? Porque tanto para esa época y para la nuestra es algo moderno. Anteriormente la llamábamos esclavitud. Ahora, pues lógicamente se llama comúnmente, como lo decimos, abuso laboral o algún otro tipo de punto que nos lleve a un trabajo forzado, ¿sí? De hecho, acá hay otra pregunta que nos hace el profesor, que ahora es moralmente aceptado. Diría yo que para la fecha no es moralmente aceptado, a pesar de estas medidas que se han tomado, se necesita que sea más efectiva para combatir este flagelo, ¿sí? Y protegen tanto como a los niños y las niñas, protegerlos, ¿sí? Para mirar a ver si estas leyes son más eficientes, se apliquen mucho más rápido para abordar esta explotación,
¿sí? Puede ser esta explotación tanto como de desigualdad, la explotación de pobreza, para poder así tener una educación mucho más cómoda y eficiente para nuestros niños. Bueno, acá tenemos una última pregunta que nos hace el profesor. Si no es moralmente aceptable, eh, ¿por qué los países y las personas no hacen algo al respecto? De hecho, tengo puntos de vista aquí, por ejemplo, la falta de conciencia que tienen las personas. Hay personas que de pronto puede que estén a favor o puede que estén en contra, eso dependiendo de qué personalidad es la que vayamos a encontrar de acuerdo a este tipo de movilización para abordarlas de una manera efectiva, ¿sí? De hecho, esto va como de la mano, ¿sí? Para este tipo de personas que no están de acuerdo a que las cosas sean correctas, entonces para esas personas que simplemente por medio del dinero eh, son involucradas, entonces ese tipo de corrupción, ¿sí? Hay que tener en cuenta las autoridades por las que estamos de la mano, las autoridades que pues en este caso son las que tienen los recursos, entonces hay que tener en cuenta, primero que todo por ese lado, que las leyes se cumplan directamente para ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya pobreza, no haya pobreza y no haya falta de oportunidades para nuestros niños, para las personas que han tenido de pronto eh, esa necesidad, ¿sí? Para ver si podemos construir un mundo mejor y en este caso minimizar esos problemas de esclavitud o esos problemas de trabajo. La falta de aplicación de leyes, eso es lo que anteriormente yo tomaba en cuenta, lo que es la corrupción. Van como que más que todo de la mano. ¿Por qué? Porque por falta de estas leyes, la corrupción siempre está ahí. Entonces, hay que como que tener conciencia y estar de la mano con la ciudadanía para poder tener en cuenta este tipo de leyes y que se puedan cumplir. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, para mí, ¿sí? Para abordar este problema es crucial aumentar la conciencia pública, como anteriormente lo venía diciendo, sobre la esclavitud moderna, ¿sí? La trata de personas que puede generalmente impactar, anteriormente lo hacía, sigue impactando todavía. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que las leyes se apliquen de una manera más eficiente, efectiva, para que de pronto esto, esta moral y esta ética, tanto como para esas personas que están pasando por eso, eh, estén más tranquilas, tengan una educación mucho más comprensible, eficiente y que los derechos humanos no se no se los violen. Entonces, hay que tener en cuenta que el gobierno, empresas, incluso podemos tener a la mano lo que son las redes sociales para poder manifestar este tipo de, este tipo de problemas que se puede dar solución. Muchas gracias.